Alianza gana de la mano de un jugador como Alan Cantero y me parece que termina siendo el fichaje más importante de este 2026. Un saludo para todos, esto es el algoritmo de gol y vamos a hablar de lo que ha sido la victoria de Alianza Lima por 3-2 ante Colo Colo en un encuentro realmente muy llamativo, muy emocionante en los últimos 20 minutos de encuentro, donde tuvimos goles de todos los colores, en donde tuvimos 4 goles en cuestión de 12 minutos y en donde me parece que el equipo de Guede va encontrando un mejor rumbo y una mejor idea de cara a lo que quiere su entrenador para este 2026. Vamos a empezar hablando sobre la alineación, una alianza que salía con Guillermo Vizcarra en la portería, luego con una línea defensiva muy interesante como Advíncula, Garcés, Zambrano y Miguel Trauco. Horas previas al encuentro se estaba hablando de una posible titularidad de Mateo Anthony, el uruguayo, en lugar de Miguel Trauco, pero finalmente Guedes termina decidiendo por el ex lateral de la selección peruana como lo es Miguel Trauco para este partido. En el medio campo estaría Gianfranco Chávez, Jesús Castillo y Jairo Vélez. Sí, Chávez repetiría como el volante ancla de este equipo blanquiazul, junto a un Jesús Castillo que me parece que termina siendo muy importante en la labor y en el partido que termina teniendo Gianfranco Chávez, porque termina ayudándolo mucho en el tema de la marca. En el partido anterior contra Unión, cuando Guedes decide apostar por Peña, Cari y Gianfranco Chávez en la volante, era un centro de campo muy distinto y por el cual se entendía el por qué Alianza no tuvo el mejor de sus partidos contra el conjunto argentino en aquella ocasión. Porque Chávez se vio muy expuesto, era un futbolista que no tenía el respaldo de dos jugadores como hoy día fueron Vélez y Castillo, pero en aquella ocasión la presencia de Peña y de Cari no fueron de mucho respaldo, que digamos. Entonces la presencia de Castillo hoy me parece que termina siendo clave para que Chávez tenga un mejor desempeño en su partido como volante a comparación de lo que fue el anterior. También, como mencionaba, ¿no? Jairo Vélez, que completaría este centro del campo para que en los extremos estén Eric Castillo, Gaspar Utile y como 9 en punta Paolo Guerrero. ¿Qué podemos hablar del partido, no? Alianza afronta este encuentro con muchas dudas, principalmente por parte de la hinchada, de la prensa, a quien hablábamos, de que Guede estaba presentando unas alineaciones un poco dudosas, haciendo experimentos, ¿no? Como fue el caso mencionado, ¿no? De Chávez como volante, Vélez como lateral en el primer partido, Girotti también como extremo. Eran muchas cuestiones que uno decía, ok, está bien que se experimente, pero tampoco hay que inventar. Y parecía que también en su momento Guede estaba haciendo, parecía ya una catástrofe con todo lo que estaba tratando de probar. Pero a mí en lo personal, y lo mencioné en su momento en el video anterior, no me parecía que era un escenario para hacer un terremoto. Porque al fin y al cabo para esto te sirven los partidos de pretemporada y muchos se quejaban de que Alianza no presentara una alineación firme para este tipo de encuentros. Y había que ser claros, ¿no? Al ser esta una pretemporada, se entendía que en Alianza no hubiera el mismo ritmo de partidos como pueden ser los partidos oficiales. ¿A qué voy? Se entiende que en la pretemporada Alianza, años anteriores, era puertas cerradas. Así como vimos el partido de Universitario contra Boys el último sábado, donde el partido se dividió en tres partidos de 30 minutos cada uno y finalmente lanzando un resultado global. La U probó 3 esquemas diferentes. Guede en este tipo de encuentros, al ser un campeonato televisivo donde todos los hinchas del continente pueden ver a sus equipos, era un poco más exponer las ideas que tenía el entrenador argentino. Pero claro, al ser todo esto televisivo, se notaba y se entendía que en algún momento iba a caer la crítica. Y creo yo que no era para tanto para liquidar al entrenador. Es cierto que en su momento se cuestionó si había una idea clara en Alianza, que parecía que era netamente salir jugando desde el fondo, algo que no le estaba funcionando, pero que, como mencionó Guede a mitad de semana, no era algo que él iba a exigir sí o sí a su plantel. Era una idea que querían trabajar. Es más, él mencionó que él le había dividido la pretemporada en 3 partidos con una diferente tarea. El primero, presionar. El segundo, salir jugando desde el fondo. Y en el tercero, un poco de ambos. Y se termina viendo eso. Alianza termina jugando hoy día uno de sus mejores partidos. O mejor dicho, juega el mejor partido de la era Guede. No han sido muchos tampoco para ser claros. Pero
juega un interesante encuentro en donde termina demostrando, después de ser superado 8 minutos por el conjunto chileno, siendo un equipo que ya va entendiendo un poco más lo que quiere el argentino. Porque hay una jugada muy interesante colectiva donde sale Alianza jugando desde el Billy Vizcarra y todo termina en un cabezazo a Jairo Vélez, pero con una transición de toque, toque, toque a un solo, en una sola conexión, ¿no? Salió Zambrano para Castillo, Castillo para Chávez, Chávez para Vélez, Gentile, Paolo. O sea, Alianza estaba entendiendo poco a poco lo que quería su entrenador y me parece que eso es lo que más le debe interesar a Alianza, ¿no? Trabajar una idea, trabajar una forma de jugar que le pueda servir a Alianza para que tenga las ideas claras de cara a este campeonato 2026 que se viene tanto en la Copa Libertadores como en la Liga 1. Entonces, me parece que Alianza en este encuentro termina teniendo puntos muy rescatables para poder mencionar. El primero, para ser claros, el golazo de Paolo Guerrero, un gran cambio de Luis Advíncula para Eric Castillo. El ecuatoriano hace una jugada muy buena, sacándose un rival de encima, tratando de hacer una pared con Paolo Guerrero, porque cuando Castillo le entrega la pelota a Paolo, se queda en claro en la repetición que Castillo quiere pasar por detrás del 9 de Alianza para que este le devuelva el balón. Pero Paolo, con todo el alma de 9 y la visión de goleador, la manda a guardar con realmente con un zapatazo impresionante y con el cual Alianza se ponía al frente en el marcador. En este partido en donde yo notaba mejores sensaciones a comparación de los otros partidos contra Unión y contra Independiente. Entonces, ya para la segunda mitad, Alianza termina imponiendo su idea, demostrando que era un equipo mucho mejor trabajado a comparación de los otros encuentros y tenía más opciones de gol, más intenciones de buscar el segundo. Tiene dos ocasiones claras, para ser específicos, una de Zambrano tras un tiro libre y una con Jairo Vélez, pero que finalmente el balón no termina ingresando. Lo que sí pasa es que cuando Alianza apuesta por las variantes, termina sufriendo el gol del empate. Ingresa Mateo Anthony, que no lo hace mal en defensa, es un jugador muy interesante realmente, que creo yo que le puede pelear la titularidad tanto a Miguel Trauco como cualquiera de los dos centrales en Alianza Lima, pero termina fallando, ¿no? Un centro que termina encontrando el delantero Correa sobre el minuto 70 del partido y donde Anthony queda expuesto porque no llega a despejar el balón. También hay mérito del jugador chileno que lo obstruye y le quita la posibilidad de ir al frente a rechazar esa pelota y con lo cual encontraba el empate. Cuestión de minutos aparecería la figura de Alan Cantero. Un Alan Cantero que la verdad me parece un jugador muy importante para Alianza desde la temporada pasada. En sus inicios era muy resistido, desde mi opinión personal. En su momento creo que Cantero al inicio no me parecía un jugador interesante, porque era un futbolista que tropezaba mucho, parecía que intentaba pero no le salían las cosas. Pero justamente de esto se trata este deporte, de insistir hasta que te salga. Y en Cantero pudimos ver ese ejemplo. Un jugador que se metió en el bolsillo a la hinchada a base de goles, a base de regates, a base de asistencias. Y que desde un momento cuando estaba en sus manos aceptar la oferta de seguir en Alianza o de repente aceptar la oferta de algún otro club del fútbol peruano, decidió seguir en Alianza. No dependía de él en algún momento, dependía principalmente de la dirigencia de Godoy Cruz, el cual termina aceptando venderle un porcentaje importante del pase del futbolista argentino a Alianza Lima, y por el cual hoy por hoy tenemos a Cantero en Alianza hasta el 2028. Por eso creo yo que la inversión que se hizo en Cantero es para un jugador 10 puntos, y del cual personalmente yo creo que era un futbolista que merecía la 10 en Alianza Lima. Pero está bien, también un jugador como Sergio Peña puede tener este dorsal y no hay nada de malo. Total, los números son solamente para el registro de las camisetas y ya. Pero todos sabemos que Cantero es el jugador que realmente merece ese puesto en la titularidad de Alianza Lima de cara a este 2016. Si a día de hoy me preguntaran cuál debería ser la boleta de Alianza, yo no tengo dudas. Creo que debería ser Cantero con Vélez y Jesús Castillo. Pero también esto es mucho dependiendo de lo que busca el entrenador. Creo que cuando vuelva Fernando Gaibor de la lesión no va a haber dudas de que el ecuatoriano va a ser titular en Alianza Lima. Pero hoy día no vimos a Sergio Peña en el terreno de juego.
No creo que se preste para la suspicacia, para el morbo, para decir, se ha peleado con Guede por lo que le dijo en el partido pasado. Pero creo que hoy día Guede quiso probar cosas nuevas y con Cantero encontró una solución muy interesante, y también, dicho sea de paso, con los dos puntas, Federico Girotti y Luis Ramos. Alianza, como mencionaba, encontró en Cantero un jugador muy interesante, el cual termina siendo clave en el segundo gol tras una muy buena carrera por la banda derecha. Tira un centro y Luis Ramos la manda a guardar de pecho. Previo a ello, Girotti tuvo una de cabeza en donde no la pudo mandar a guardar, pero Ramos sí respondía con gol en su primer partido de este año con la camiseta de Alianza Lima. Un Ramos que no pudo estar presente en los dos primeros encuentros por lesión, pero que en este partido sí tenía la oportunidad de mostrarse con la camiseta íntima y no dudó en mandar a guardar su primer remate que tuvo de cara al gol. Alianza con esto parecía que tenía el partido en el bolsillo, parecía que en algún momento iba a llegar el tercero incluso, pero en un balón detenido, algo que Alianza tiene que trabajar mucho de cara al inicio de los torneos, es el balón detenido. El bendito balón detenido que a Alianza le costó el gol contra Independiente en un tiro libre, y en esta ocasión contra Colo Colo en un centro que encuentran nuevamente el delantero Correa y por el cual llega el gol del empate. Porque Cantero, quien si bien se le puede aplaudir muchas cosas en ofensiva, en defensa le ha costado, al menos en esta gira. En el partido contra Independiente intenta despejar la pelota, el balón se le pasa por debajo de la pierna y termina quedando expuesto ante todos los ojos de la defensa blanquiazul por el gol del empate de Colo Colo. Entonces, en esta ocasión, bueno, hecho en el gol contra Independiente, ahora en esta ocasión contra Colo Colo, Cantero se duerme a sus espaldas y llega a Correa para mandarla a guardar con un gran remate que descuadra al Billy Vizcarra. Dicho sea de paso, parecía que Correa estaba adelantado, al menos por un poco, pero al ser un partido amistoso no hay VAR, y por lo cual me parece que en otras circunstancias se hubiera revisado la posición del delantero del Cacique. Pero ante ellos, si bien Cantero queda expuesto en la jugada del gol del empate, el mismo jugador argentino se termina sacando un broche de oro con un golazo monumental 2 minutos después de haber recibido el gol del empate. Recupera la pelota él mismo en el medio campo, la lucha, la muestra, la retrocede para él, se posiciona y mete un zapatazo con la derecha realmente fantástico. Un Alan Cantero que cerraba y coronaba su noche como el mejor jugador de Alianza en el partido contra Colo Colo. Un gol y una asistencia claramente va para el registro y va para mencionarlo como el jugador que fue la figura del encuentro. Pero me parece que en estos 3 partidos, al menos, tal vez no contra Unión, porque contra Unión creo que en Alianza el único a rescatar en aquella ocasión fue solamente Vizcarra y por ahí Eric Castillo por el golazo que anotó. Pero contra Independiente y ahora contra Colo Colo hemos visto un Cantero muy pero muy inspirado, siendo un futbolista clave, importante, mejorando en el regate, mejorando en la toma de decisiones, y que creo yo va a ser un futbolista determinante de cara a al menos arranque del 2026, ¿no? La pretemporada le ha sonreído mucho a Alan Cantero, que creo yo va a ser clave y merecería ser el titular en la volante de Alianza Lima, al menos como un jugador que pueda meterse entre los centrales o también recostarse por las bandas. Total, libertades tiene muchísimas Alan Cantero, y que es un futbolista que me parece que le va a sumar mucho a Alianza Lima en este 2026. Rescatar mucho de la pretemporada también a jugadores que han dado la talla, como Jairo Vélez. Me parece que también la labor de Eric Castillo en esta pretemporada sigue siendo igual como en el año pasado, un futbolista importante, veloz, siempre va a encarar al frente, y que también podríamos mencionar que Paolo Guerrero en sus 2 partidos contra Independiente y ahora en esta ocasión contra Colo Colo ha tenido una muy buena labor, y que por el cual me parece que va a terminar arrancando el año al menos como el 9 titular de Alianza Lima. Ha llegado Girotti, ha llegado Luis Ramos, este último ya anotó su primer gol, pero me parece que la jerarquía de Paolo pesa mucho, y si a día de hoy tenemos que hablar de un 9 titular para el partido contra 2 de mayo y contra Sport Huancayo, yo iría con todo con el depredador. Entonces, esa ha sido mi opinión. Espero leerte en los comentarios, que dejes tu like, que te suscribas,
que vayas a seguirnos en nuestras redes sociales, en Algoritmo de Gol. Estamos creciendo mucho, vamos muy cerca de la meta de los 5K, y que con el esfuerzo de todos ustedes vamos a poder llegar para fin de año como se espera a la meta de los 10K. Así que nos vemos más adelante y con nosotros será hasta un próximo video.